Visualicen, por un instante, un imperio colosal que durante 3000 años fue relegado al oscuro reino de los mitos y las leyendas. No fue hasta que los incansables arqueólogos desenterraron sus vestigios forjados en hierro, ocultos entre las escarpadas cumbres de Turquía, que el mundo despertó a su realidad. Solemos enaltecer la grandeza de Egipto o la majestuosidad de Babilonia, pero en esta ocasión, nuestro viaje nos llevará a conocer a la tercera gran superpotencia de la antigüedad. Los formidables hititas. A lo largo de este relato, desentrañaremos los misterios de su asombroso apogeo tecnológico. Descubriremos cómo lograron acaparar el secreto absoluto de la fundición del hierro, transformando sus carros de guerra en auténticas bestias blindadas que dominaron la Edad del Bronce. Reviviremos el monumental choque titánico contra Ramsés II y seremos testigos de la firma del primer tratado de paz jamás documentado en los anales de la humanidad. Nos adentraremos en el corazón del país de los 1000 dioses, una sociedad fascinante donde las mujeres ejercían el poder codo a codo con los soberanos y donde la jurisprudencia valoraba la preservación de la vida por encima de la ciega venganza. Pero, sobre todo, arrojaremos luz sobre el enigma de su repentino y absoluto colapso. ¿Cómo pudo evaporarse sin dejar rastro una maquinaria imperial tan imponente frente al violento embate de los misteriosos pueblos del mar? ¿Y por qué la memoria humana lo sepultó en el olvido durante milenios sucesivos? Si este fascinante viaje en el tiempo te cautiva, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte a mi canal Historia Soñolienta y compartir en los comentarios qué otros enigmas del pasado deseas que exploremos. Que disfrutes de esta inmersión histórica. A menudo, la narrativa de las grandes civilizaciones primigenias nos ancla en las fértiles riberas del Nilo o en las llanuras bañadas por el Éufrates. Sin embargo, nuestra presente odisea nos traslada a un escenario diametralmente opuesto. Retrocedemos en el reloj del tiempo unos 3500 años, adentrándonos en el corazón agreste y hostil de la actual Turquía. Ante nosotros se despliega la inmensa meseta de Anatolia. Este es un dominio de contrastes implacables, donde un sol estival abrasador cede su lugar a vientos glaciales que, durante los crudos meses de invierno, sepultan las montañas bajo espesos mantos de nieve. Fue precisamente en este entorno inclemente y desafiante donde germinó una fuerza que, con el transcurrir de las eras, haría temblar a los monarcas más ilustres del mundo conocido. Mucho antes de que el término hitita resonara como el título de imponentes emperadores, estos vastos territorios eran el hogar de otra estirpe. La historia los recuerda como los áticos. Estos pobladores originarios eran agricultores de índole pacífica y artesanos de notable destreza. Erigían asentamientos modestos pero sólidamente fortificados, rendían culto a las deidades que gobernaban la tierra y las aguas, y se comunicaban en un idioma que no guarda parentesco alguno con las lenguas que hoy estudiamos. No obstante, el destino de este pueblo dio un giro irreversible cuando, en la lejanía del horizonte, se perfilaron siluetas extranjeras. Alrededor del segundo milenio antes de nuestra era, comenzaron a infiltrarse en la meseta diversos contingentes humanos cuyo idioma se enraizaba en el vasto árbol de la familia indoeuropea. El origen exacto de su peregrinaje sigue siendo un misterio, tal vez franquearon las cumbres del Cáucaso o quizás atravesaron la región de los Balcanes. Se autodenominaban escitas, tomando el nombre de su primer asentamiento de gran envergadura, la ciudad de Nesa. Estos recién llegados portaban consigo un vigor renovado y una arquitectura social completamente distinta. Lejos de desatar una invasión relámpago y destructiva, su asentamiento se asemejó más a una lenta filtración, un avance gradual pero inexorable hacia las entrañas del territorio. Sorprendentemente para los estándares bélicos de la antigüedad, los indoeuropeos demostraron una flexibilidad asombrosa. No buscaron erradicar las costumbres de los áticos. Muy por el contrario, entrelazaron sus vidas con las de los lugareños, desposaron a las mujeres de la región y, en un acto de profunda astucia política y espiritual, adoptaron a los dioses de aquellos que los precedieron. De este crisol surgió una amalgama cultural extraordinaria. Los nuevos caudillos decidieron bautizar su dominio como el país de Ati, honrando la antigua nomenclatura de la tierra, a pesar de que ellos mismos representaban ya a una nueva nación. Así, de la unión entre una aristocracia guerrera forastera y el arraigo de las tradiciones autóctonas, nacieron los que hoy reverenciamos como los hititas.
Durante un extenso periodo, esta vasta geografía permaneció fragmentada. Cada urbe funcionaba como un ente independiente, resguardada tras sus murallas bajo el mando de caudillos y príncipes de alcance local. Pero en el transcurso del siglo XV antes de nuestra era, emergió en el gran teatro de la historia una figura destinada a convertirse en leyenda. Labarna I. Reconocido unánimemente como el artífice y fundador de la antigua dinastía hitita, Labarna poseía una mirada estratégica que trascendía con creces los estrechos límites de su aldea natal. Con una mezcla letal de hábil diplomacia y, más frecuentemente, la fuerza contundente del acero, inició la colosal tarea de unificar a las comunidades dispersas. Estableció un axioma político que se erigiría como el pilar fundamental del imperio: la cohesión absoluta bajo el cetro de un soberano implacable. Su legado cobró tal magnitud que todos los monarcas hititas venideros adoptarían el título de Labarna como el sello indiscutible de su legitimidad para gobernar. Bajo su égida, las fronteras del estado experimentaron una expansión vertiginosa. Sus legiones descendían como torrentes desde las alturas, sometiendo un valle tras otro. Los hititas comenzaban a despertar a la realidad de su propio poderío, pero aún carecían de un epicentro que encarnara materialmente su grandeza. La resolución a este dilema llegó de la mano del sucesor de Labarna, un hombre que se inscribió en los anales del tiempo como Atusili I, cuyo nombre se traduce literalmente como el hombre de Atusa. Él tomó la determinación trascendental y audaz de trasladar la capital imperial a un paraje abandonado y, según las crónicas, maldecido en el pasado. La fortaleza natural de Atusa. Enclavada sobre un imponente promontorio de roca maciza, Atusa se alzaba como un baluarte moldeado por la propia naturaleza. Defendida en tres de sus flancos por precipicios insondables y abismos de piedra vertical, ofrecía una ventaja táctica inigualable. En esta cima inexpugnable, los hititas dieron inicio a la edificación de una metrópoli cuyas defensas no encontrarían rival en su época. La construcción de Atusa representó una proeza arquitectónica de proporciones titánicas. Extrajeron de las entrañas de la montaña bloques ciclópeos de roca y levantaron murallas colosales cuyo grosor alcanzaba los asombrosos 8 metros. Idearon complejas redes de distribución hídrica y excavaron inmensos hilos para el grano, diseñados para sustentar a la población entera durante años de asedio. Atusa mutó hasta convertirse en el corazón palpitante del imperio, su faro espiritual y la sede absoluta de su poder político. Desde esta atalaya montañosa, semejante al nido de un águila, los monarcas hititas comenzaron a otear el mundo circundante, visualizando cada llanura como el tablero de sus futuras conquistas. Durante esta etapa germinal, se forjó a fuego lo que la posteridad bautizaría como el inquebrantable espíritu hitita. Se trataba de una civilización esculpida en la constante batalla contra un entorno natural despiadado. No eran las gentes aburguesadas que habitaban los apacibles valles fluviales, eran hombres y mujeres curtidos por el gélido aire de las cumbres y por la imperiosa necesidad de resguardar con uñas y dientes sus rebaños y sembradíos. Su religiosidad estaba intrínsecamente ligada a la furia de los elementos. El imponente dios de la tormenta, aquel que pisoteaba las cimas nevadas, se erigió como su principal deidad protectora. En su cosmología, concebían al rey no como un simple mortal, sino como el puente sagrado entre el firmamento y el fango terrenal, sobre cuyos hombros recaía el sagrado deber de mantener el orden y dispensar la justicia. Al ocaso del reinado de estos primeros monarcas ilustres, la nación hitita había dejado atrás sus días como una simple aglomeración de colonos montañeses. Habían mutado en un titán geopolítico de primer orden. Ejercían un control férreo sobre las arterias comerciales más codiciadas, aquellas rutas por donde los ríos de cobre y estaño descendían desde los picos montañosos para alimentar la maquinaria de las espléndidas urbes orientales. Además, diseñaron un engranaje administrativo en el cual los gobernadores regionales juraban sumisión al trono central, al tiempo que conservaban un prudente margen de autonomía. Esta perfecta dualidad dotó al imperio de una solidez rocosa y una adaptabilidad asombrosa a la vez. Fue así como, emergiendo de las brumas del tiempo y del polvo levantado en los caminos de Anatolia, se alzó la majestuosa potencia de Ati. Ignoraban aún que en el horizonte aguardaban enfrentamientos épicos contra los faraones divinos y la supremacía absoluta sobre todo el Oriente Próximo.
Por el momento, cimentaban su arraigo en aquella inhóspita meseta, transformando a Atusa en el bastión inexpugnable de su autoridad. El viejo orden de la Edad del Bronce contemplaba con creciente inquietud a estos curtidos habitantes de las alturas, quienes, en el lapso de unas pocas generaciones, habían evolucionado de ser nómadas sin rostro a los amos indiscutibles de Anatolia. Los cimientos del imperio estaban firmemente asentados, y estaban fraguados con la piedra más dura y resistente de la montaña. Con Atusa convertida en un escudo impenetrable, la ambición de los reyes hititas comenzó a desbordar los contornos de la meseta de Anatolia. La joven nación latía con una fuerza desmesurada que exigía a gritos proyectarse hacia el gran escenario del Oriente Antiguo. Quien tomó el relevo de los formidables constructores del pasado fue Mursili I. Encarnaba a un líder de una estirpe inédita. Un maestro de la estrategia y un guerrero nato, convencido de que había llegado la hora de grabar el nombre de su pueblo no solo en la memoria de sus vecinos, sino en la de las superpotencias más veneradas de la época. Su mirada rapaz se clavó en el sureste, allí donde, abrazada por los cauces del Tigris y el Éufrates, florecía la mítica cuna de la civilización. Mesopotamia. En aquellos días, Mesopotamia era el máximo emblema de la riqueza y el refinamiento cultural. De sus fértiles tierras emergía Babilonia, la urbe que, tras el brillante mandato del célebre Hammurabi, era unánimemente considerada el centro gravitacional del universo. Sus calles rebosaban opulencia, sus majestuosos templos resplandecían recubiertos de oro y sus almacenes parecían a punto de estallar bajo el peso de las cosechas. No obstante, al momento de la coronación de Mursili I, la hegemonía de los soberanos babilónicos mostraba signos inequívocos de profunda decadencia. Las ponzoñosas disputas palaciegas y el incesante hostigamiento por parte de las tribus nómadas habían mermado drásticamente las fuerzas de aquel coloso antaño invencible. El fiero monarca hitita supo oler la debilidad en el ambiente y tomó una resolución que, a los ojos del mundo, bordeaba la locura absoluta. Mursili I convocó a una hueste de proporciones bíblicas. Entre sus filas no solo marchaban los letales y disciplinados veteranos de Atusa, sino también nutridos contingentes de clanes aliados, seducidos por la tentadora promesa de un saqueo sin precedentes. La distancia que separaba a la capital hitita de las puertas de Babilonia superaba los 2000 kilómetros. Hablamos de una travesía monstruosa y extenuante para cualquier ejército que marchara bajo los rigores de la Edad del Bronce. Sus hombres debían desafiar las inclementes cordilleras del Tauro, sobrevivir a las áridas e implacables estepas sirias y descender siguiendo el curso serpenteante del Éufrates hasta clavar su estandarte en el mismo corazón de Babilonia. La maquinaria logística detrás de esta colosal expedición continúa dejando atónitos a los historiadores modernos por su milimétrica precisión y su descarada osadía. Las legiones hititas avanzaban sincronizadas como un engranaje impecable. En su implacable descenso, Mursili fue doblegando ciudades estratégicas y ciudadelas fortificadas, asegurando celosamente la seguridad de su retaguardia. Uno de los escollos más formidables en su camino fue la antigua y opulenta Alepo, el epicentro comercial más próspero y codiciado de toda Siria. El cerco sobre la ciudad fue largo y agónico, pero la ferocidad animal y la inquebrantable testarudez de los hititas terminaron por triturar cualquier atisbo de resistencia. La violenta caída de Alepo destrozó la última cerradura que bloqueaba la ruta hacia el sur. Ya no existía muro, ni rey, ni ejército capaz de frenar el inexorable avance de las tropas del norte antes de llegar a su destino final. El espeluznante rumor de que los feroces guerreros de la tierra de Atis se aproximaban desató un pánico febril entre los moradores de los valles fluviales, quienes jamás en su vida habían cruzado miradas con los endurecidos hijos de la cordillera. Fue aproximadamente en el año 1595 antes de nuestra era cuando la imponente maquinaria bélica hitita se plantó desafiante ante las altísimas murallas de Babilonia. Los defensores babilónicos depositaron una fe ciega y arrogante en sus fortificaciones, aquellas que durante siglos habían frustrado a innumerables invasores, pero cometieron el error letal de subestimar el hambre de victoria de Mursili I. Tras un asedio notablemente fugaz pero de una brutalidad espantosa, las fuerzas hititas penetraron en la ciudad. El desenlace de aquella sangrienta jornada sacudió los cimientos de todo el Oriente Antiguo.
Una de las dinastías más venerables y antiguas del globo, que trazaba su ilustre linaje directamente hasta el gran Hammurabi, fue despojada del trono de forma humillante. Los conquistadores se adueñaron de tesoros incalculables, riquezas celosamente amontonadas durante generaciones enteras por los reyes babilónicos. Ídolos divinos fundidos en oro macizo, gemas de un valor inestimable y toneladas enteras de plata reluciente fueron apiladas en interminables caravanas de carros. Cabe destacar un hecho crucial. Esta campaña no perseguía en absoluto fines colonizadores. El brillante genio táctico de Mursili le dictaba con claridad que sus efectivos eran insuficientes para mantener el yugo sobre unas tierras situadas a una distancia tan abismal del abrigo de sus montañas natales. Su verdadera y calculada intención era otra. Aniquilar a su rival más formidable y enviar un mensaje atronador a todas las naciones conocidas, anunciando que en los escarpados dominios de Anatolia acababa de nacer una nueva e imparable superpotencia mundial. Tras despojar a Babilonia de sus riquezas, las huestes hititas emprendieron el viaje de retorno con la misma inusitada rapidez con la que habían irrumpido. Tras de sí, no solo dejaron ruinas humeantes, sino un abismal vacío de poder que reconfiguraría para siempre la cartografía política de Mesopotamia. Esta ausencia de autoridad brindó la oportunidad de oro para que otras estirpes emergentes reclamaran aquel trono repentinamente huérfano. Para la propia nación hitita, sin embargo, aquella deslumbrante expedición representó la cúspide absoluta de su primera gran era de hegemonía militar. La marcha de regreso a la patria se tiñó de una gloria indescriptible, aunque resultó ser una travesía extenuante e interminable. Una procesión colosal, rebosante de botín, se extendía a lo largo de incontables kilómetros, serpenteando por los senderos polvorientos. Los curtidos veteranos bajo el mando de Mursili I no solo transportaban metales preciosos hacia sus montañas, sino también un tesoro aún más valioso: el conocimiento. Durante su incursión, habían entrado en contacto directo con el sofisticado aparato administrativo mesopotámico, absorbiendo nociones de su vasta literatura y sus intrincados códigos jurídicos. Este intercambio cultural, aunque cimentado sobre la base de la violencia y la conquista, dejó una cicatriz indeleble y transformadora en el tejido social e intelectual del pueblo hitita. No obstante, fue precisamente en aquel instante de aparente invulnerabilidad cuando comenzaron a asomar las primeras grietas de una inminente tempestad interna. La llegada de riquezas incalculables y la vertiginosa consolidación del poder absoluto en manos del monarca encendieron la mecha de la envidia. Una peligrosa efervescencia de recelos y conspiraciones empezó a hervir entre los aristócratas que aguardaban en los salones de piedra de Atusa. Mursili I hizo su entrada triunfal en la metrópoli aclamado como un héroe cuyas hazañas lo equiparaban a los mismísimos inmortales. Había demostrado de forma irrefutable que el filo del acero hitita era capaz de cercenar a sus enemigos en cualquier rincón del orbe conocido. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso e implacable, tenía dictada una sentencia letal. Apenas un suspiro de tiempo después de su apoteósico regreso, el gran conquistador sucumbió bajo las sombras de una traición orquestada en la intimidad de su palacio. Fueron los miembros de su propia sangre, respaldados por sus cortesanos más íntimos, quienes, aterrorizados ante la sombra de un despotismo sin contrapesos, urdieron y ejecutaron el asesinato del soberano. El repentino vacío dejado por Mursili precipitó a la nación entera por el abismo del caos y las guerras fratricidas, un tenebroso capítulo que se prolongaría durante interminables y agónicos años. Aquel esplendoroso triunfo logrado a las puertas de Babilonia estuvo a punto de convertirse en la tumba definitiva del naciente imperio. A pesar de la oscuridad reinante, esta etapa legó a las generaciones futuras un pilar fundamental para el desarrollo civilizatorio. Un conjunto normativo que la historia ha bautizado como el Compendio Legal Hitita Primigenio. Sorprendentemente, y en claro contraste con la brutalidad despiadada que exhibían en el campo de batalla, estos montañeses comenzaron a hilar una arquitectura judicial de una vanguardia asombrosa para su época. Alejándose radicalmente de la sangrienta ley del talión que imperaba en la Babilonia de Hammurabi, la jurisprudencia de Atusa optó por sustituir los castigos corporales o las mutilaciones por un sistema de sanciones económicas y resarcimientos materiales. Para esta pragmática civilización, la vida humana representaba un activo inestimable.
Su principal objetivo era preservar la integridad del individuo, ya fuera un humilde labrador o un feroz combatiente, incluso en los casos donde se había quebrantado la ley. Aquellas medidas supusieron el balbuceo inicial hacia la edificación de un genuino Estado de Derecho, floreciendo en un contexto de antigüedad caracterizado por su rudeza. La épica marcha hacia tierras mesopotámicas esculpió el nombre de esta civilización en los muros inmortales de los imperios eternos. Dejaron patente que las distancias geográficas más formidables se desvanecen ante la voluntad inquebrantable de un líder poseedor de un genio estratégico sin par. La vasta planicie de Anatolia se despojó para siempre de su estatus de región marginal y olvidada. A partir de aquel histórico punto de inflexión, tanto los divinos monarcas del Nilo como los implacables señores de Asiria se vieron obligados a mirar hacia el norte con cautela y respeto. La oleada inicial de expansión territorial culminó en tragedia para su arquitecto, es cierto, pero sus cimientos de piedra se solidificaron, preparando el terreno para una era de esplendor aún mayor. El joven imperio asimiló así su primera y más dolorosa enseñanza. Los laureles cosechados en tierras lejanas carecen de valor si el corazón de la patria se halla desgarrado por la discordia y huérfano de un orden estricto. Con esta amarga lección se cerró el telón de su ciclo primigenio de conquistas. Los hijos de Ati se replegaron hacia el refugio seguro de sus picos nevados. Allí se dedicaron a saborear los frutos de su botín, a destilar la sabiduría extraída de sus vivencias y a tensar los músculos de cara a un avance cualitativo que revolucionaría su mundo. En el horizonte les aguardaba una profunda transformación estructural y, por encima de todo, un milagro tecnológico sin precedentes. Un secreto largamente acariciado en las entrañas de la tierra que pondría bajo su dominio un arsenal de un poder hasta entonces inimaginable. Las formidables potencias que jalonan nuestra memoria colectiva no sustentaban su autoridad exclusivamente en el arrojo suicida de sus tropas o en la clarividencia de sus gobernantes. El verdadero esqueleto de su hegemonía siempre descansó sobre elementos palpables. La piedra, la madera o la forja. En el caso particular de la raza que nos ocupa, su supremacía se fraguó a partir de un mineral revolucionario, un descubrimiento destinado a transmutar de forma irreversible la faz de los conflictos bélicos y el sudor de la labor cotidiana. Mientras las demás naciones dormitaban aún bajo el esplendor del bronce tardío, en la penumbra asfixiante de las herrerías esparcidas por la altiplanicie anatólica empezaba a latir una época completamente inédita. Los artesanos del norte se adueñaron de un saber oculto que dotaría a sus espadas de una dureza sobrenatural y a sus aperos de una resistencia casi eterna. Nos referimos, naturalmente, a la dominación del hierro. En aquellas alboradas de la civilización, este elemento ostentaba un valor muy superior al oro más puro, siendo reverenciado como una dádiva directa de las divinidades celestes. El tapiz geográfico sobre el que se asentaba el dominio hitita, la escarpada Anatolia, rebosaba de tesoros geológicos. Las imponentes cumbres de los montes Tauro y las serpenteantes cordilleras del Ponto custodiaban en sus abismos oscuros vetas inagotables de cobre y menas férreas. Este privilegio orográfico otorgaba a los herreros locales un acceso ilimitado a materias primas por las que los habitantes de los idílicos valles del Nilo o de la Medialuna fértil habrían sacrificado ejércitos enteros. Sin embargo, la simple posesión de la roca cruda no garantizaba de inmediato la victoria. El hierro es un elemento profundamente indómito y esquivo. Distanciándose radicalmente de la docilidad del cobre o del estaño, resulta imposible reducirlo a un líquido manejable en un simple crisol para luego verterlo en un molde. La obtención de un acero primigenio de alta resistencia exigía llevar las llamas a umbrales térmicos que escapaban por completo a la capacidad de los hornos convencionales de aquel periodo. Fue entonces cuando los ingenieros metalúrgicos hititas protagonizaron una auténtica hazaña de innovación. Diseñaron fraguas de una complejidad sin igual, equipadas con un sistema de fuelles que inyectaba violentos torrentes de oxígeno directamente al corazón del fuego. Este ingenioso mecanismo catapultaba el calor hasta lograr que la roca mineral se transmutara en un bloque esponjoso e incandescente, lo que hoy conocemos como la lupa de hierro o zamarra. Posteriormente, los fornidos herreros sometían esta masa ígnea a un martilleo incesante, golpeando el material enrojecido una y otra vez para expulsar violentamente la escoria y las impurezas adheridas.
Esta danza de chispas y martillos demandaba una paciencia estoica y un vigor físico abrumador. Detrás de cada hoja de espada afilada o cada mortífera punta de lanza se escondían centenares de horas de una labor extenuante que quebraba los músculos. Y fueron precisamente ellos los pioneros absolutos en descubrir que el arte de la forja no solo confería una dureza letal al material, sino que le otorgaba una flexibilidad asombrosa, evitando que se quebrara en el fragor de la batalla. Durante innumerables décadas, los entresijos de esta asombrosa producción se guardaron bajo un celo paranoico, convirtiéndose en el secreto de estado mejor protegido del planeta. Los ocupantes del trono de Ati comprendían a la perfección el valor estratosférico de la carta que el destino había puesto en sus manos. Los archivos han devuelto a la luz misivas diplomáticas donde los emperadores de reinos colindantes suplicaban, con un tono casi humillante, que el señor de la fortaleza rocosa les despachara aunque fuera un mínimo cargamento del anhelado buen metal. Las réplicas expedidas desde la meseta rebosaban de una diplomacia exquisita, pero resultaban exasperantemente evasivas. En contadas ocasiones, accedían a remitir, a modo de dádiva exótica, una exquisita daga provista de una hoja oscura, un objeto suntuario cuyo valor superaba al de ciudades enteras, pero jamás permitían que se filtrara el más mínimo resquicio sobre los métodos de su creación. En aquellos albores, las gentes lo veneraban bajo el sobrenombre de el metal del firmamento, puesto que las únicas piezas que la humanidad había acariciado provenían de rocas meteóricas caídas de las estrellas. Los asombrosos montañeses, no obstante, habían descifrado el modo de arrancar pedazos de cielo directamente de las entrañas oscuras de su patria. La superioridad táctica que confería este nuevo arsenal frente al antiguo equipamiento resultaba aplastante. El bronce, al fin y al cabo, no es más que una amalgama de metales blandos, susceptible de muescas y fracturas. En medio del frenesí de una refriega cuerpo a cuerpo, la hoja tradicional solía combarse lastimosamente o hacerse pedazos al impactar contra el broquel del enemigo. El infeliz soldado se veía forzado a retirarse momentáneamente del caos sanguinolento para intentar, de forma desesperada, enderezar su espada apoyándola en el suelo y pisándola con firmeza, o machacándola con un canto rodado. En agudo contraste, el acero forjado en las cumbres mantenía un filo letal e inalterable durante horas de matanza y presumía de una tenacidad que rayaba en lo mágico. Esto inyectaba en las venas del infante hitita una sensación de invencibilidad psicológica. Caminaba hacia la carnicería con la absoluta certeza de que su hoja jamás lo traicionaría en el instante supremo. Sin embargo, la irrupción de esta tecnología trascendió holgadamente el perímetro de los campamentos militares. La forja de herramientas rudas y duraderas detonó una auténtica metamorfosis tanto en el arte de la ingeniería monumental como en el cultivo de la tierra. Armados con picos de una resistencia desconocida, los canteros seccionaban con insólita agilidad los bloques ciclópeos que nutrirían las defensas inexpugnables de su capital. Paralelamente, los arados dotados de rejas oscuras lograron domar las áridas y pedregosas tierras de los contrafuertes anatólicos, laderas hostiles que hasta aquel momento se consideraban una condena para cualquier campesino que intentase sembrar en ellas. Esta revolución agrícola disparó de manera exponencial la recolección de cereales, desatando a su vez una explosión demográfica sin precedentes. El coloso estatal logró la tan ansiada autosuficiencia alimentaria, rompiendo para siempre las cadenas que lo ataban a las importaciones de grano extranjero. El vigor de sus finanzas comenzó a escalar al mismo ritmo frenético que la letalidad de sus batallones, originando una espiral perpetua de abundancia y dominación. Los enclaves dedicados a la alquimia de los metales se encontraban estratégicamente camuflados en gargantas alpinas casi inaccesibles. Se erigieron como verdaderas fortalezas selladas a cal y canto, comunidades herméticas de artífices donde los arcanos de la fundición se heredaban por vía de sangre, de padres a descendientes, bajo la implacable amenaza de la pena capital para todo aquel que rompiera el juramento de silencio. Quienes moldeaban el hierro gozaban de un estatus reverencial, encumbrándose en la cúspide de la intrincada pirámide social hitita. A los ojos de sus contemporáneos, encarnaban a hechiceros poseedores del poder sobrenatural de someter la cólera del fuego para transmutar guijarros infames en armas deslumbrantes. El imaginario colectivo y el panteón divino se infestaron de númenes herreros, deidades brutales cuyos formidables martillazos engendraban las tempestades y desataban los rayos sobre la tierra.
En este crisol fascinante, la fe religiosa y la innovación más pura se fundieron en un solo ser, otorgando un aura de sacralidad inquebrantable a la exclusiva potestad que ejercía el imperio sobre esta revolucionaria aleación. Resulta imprescindible recalcar, no obstante, que el amanecer de la era del hierro no se consumó en el transcurso de una sola alborada. Durante vastas centurias venideras, la antigua amalgama de cobre y estaño continuó siendo el recurso predominante para la manufactura a gran escala. Forjar el metal divino resultaba ser un lujo exorbitante y un proceso angustiosamente lento, lo que volvía quimérico el sueño de pertrechar a cada soldado raso de la infantería con esta innovación suprema. Aún así, la crema innata de la Guardia Imperial y los linajes más excelsos de la nobleza ya esgrimían en sus puños esta terrorífica ventaja. Tal exclusividad engendró una brecha cualitativa insalvable frente a las huestes enemigas. La simple presencia de un contingente reducido, pertrechado con hojas inquebrantables y situado en los nervios neurálgicos de la carnicería, bastaba y sobraba para virar de golpe el destino de campañas enteras. Asimismo, estos visionarios de la montaña coronaron la maestría en la técnica del templado. Su atenta observación les reveló un fenómeno asombroso. Al sumergir repentinamente la hoja al rojo vivo en piletas de agua helada o aceites densos, el acero adoptaba una dureza casi cristalina y espeluznante. Si bien carecían del entendimiento microscópico o de las fórmulas químicas exactas sobre cómo el carbono enriquecía la estructura molecular, su acumulación de conocimiento a base de prueba y error rozaba lo genial. Eran capaces de dar a luz arsenales cuyas propiedades letales se adelantaban, con asombrosa facilidad, varios siglos a la época que les tocó vivir. Milenios más tarde, al extraer estos mortíferos artefactos de las entrañas de la Tierra, la comunidad científica palideció ante el grado supremo de refinamiento alcanzado en unas condiciones tecnológicas aparentemente tan rudimentarias. Hacia el umbral del siglo X antes de nuestra era, la cortina de hierro que protegía este monopolio comenzó a agrietarse. A fin de cuentas, ningún arcano sobrevive incólume al flujo incesante del comercio internacional y al imparable trasiego de las caravanas que conectaban los imperios. Pese a la inevitable diseminación de este saber, fueron los señores de Anatolia quienes se ganaron por derecho propio la inmortalidad como los auténticos arquitectos de la edad oscura del acero. Desplegaron ante los ojos del mundo una verdad inmutable. El dominio del mañana reposa exclusivamente en las manos de quienes son capaces de doblegar la furia ígnea y dominar el pulso firme de la forja. Esta abrumadora vanguardia ingenieril los blindó frente a las adversidades más cataclísmicas, metamorfoseando su agreste refugio montañés en el gran motor industrial de la antigüedad. Al abandonar las cumbres heladas para arrojarse sobre las doradas llanuras sirias, los guerreros del norte no se limitaron a desenvainar espadas invencibles. Desplegaron, además, una monstruosa maquinaria bélica que transfiguraría, de una vez y para siempre, la anatomía de la guerra en aquellos tiempos arcaicos. El carro de combate constituía, en esa época, la más alta expresión del ingenio aplicado a la matanza. Era un vehículo asombrosamente intrincado, cuyo coste resultaba astronómico y su letalidad indiscutible. Sin embargo, fueron los cerebros hititas quienes lograron deconstruir y reinventar por completo su finalidad táctica. Dejaron de concebirlos como simples andamios veloces destinados al hostigamiento con flechas, para mutarlos en arietes acorazados, bestias de choque concebidas para triturar los muros de escudos y diezmar las filas de la infantería rival. Esta filosofía radical, tanto en la arquitectura del vehículo como en su despliegue sangriento, encumbró a las huestes de Atusa como la pesadilla encarnada más temida de toda su era. La fisonomía de estas plataformas de exterminio difería abismalmente de las veloces monturas rodantes que los egipcios o los acadios estaban habituados a desplegar. Mientras que las naciones vecinas sacrificaban todo en aras de una ligereza extrema y una celeridad frenética, los maestros constructores de Anatolia apostaron todo su oro a la robustez, el equilibrio absoluto y la contundencia aplastante. El secreto de su revolución ingenieril residía en un detalle aparentemente nimio pero tácticamente devastador. La posición del eje de las ruedas. En las refinadas carretas del Nilo, el eje se anclaba en el extremo posterior de la estructura, brindándoles una agilidad de pantera y arranques fulgurantes, pero condenándolas a volcar al menor impacto violento.
La genialidad hitita consistió en trasladar ese mismo eje hacia la sección delantera, anclándolo estratégicamente cerca del corazón geométrico del habitáculo. Esta brillante reubicación posibilitó la expansión del suelo del vehículo, dotándolo de una corpulencia brutal. Ahora, la plataforma podía soportar toneladas métricas de presión sin correr el menor riesgo de zozobrar durante maniobras bruscas o al cabalgar sobre campos de batalla sembrados de cráteres y cadáveres. Semejante hallazgo mecánico desencadenó una alteración táctica que cambiaría el curso de la historia. La dotación humana de la máquina se amplió a 3 formidables combatientes. Supuso una auténtica convulsión en las reglas de la guerra. Las bestias rodantes tradicionales de los imperios rivales solo albergaban a 2 ocupantes. Un auriga desesperado tirando de las riendas y un arquero que, de pie a su lado, buscaba sembrar la muerte desde la seguridad de la lejanía. Los innovadores de la montaña decidieron incorporar un tercer pasajero. El escudero pesado. La función de este coloso resultaba de una vitalidad extrema. Escudado tras un parapeto enorme de madera y cuero, este soldado blindaba tanto al conductor como al agresor principal, liberándolos del pánico a ser ensartados y permitiéndoles focalizar sus sentidos exclusivamente en la masacre. Cobijada bajo este paraguas defensivo impenetrable, la mole de guerra podía embestir frontalmente hasta acariciar las líneas enemigas, ignorando por completo los enjambres de saetas que oscurecían el cielo. Pero este tercer gigante no era un mero espectador pasivo. Al momento de incrustarse la carreta en el corazón de la falange rival, el portador del escudo se transformaba en un verdugo activo. Armado con picas colosales o gruesas espadas largas, descargaba golpes mortales desde su posición elevada, decapitando y perforando cráneos. De este modo, el carro transmutó su vieja identidad de simple artillería móvil para alzarse como una fuerza de exterminio cuerpo a cuerpo. Mientras las frágiles monturas faraónicas danzaban en círculos alrededor de sus presas, desatando lluvias de madera punzante y rehuyendo el beso sangriento del choque frontal, los hijos del Tauro perfeccionaron la macabra doctrina de la carga frontal avasalladora. Cierren los ojos por un segundo y visualicen el pánico absoluto. Centenares de estas ciudadelas rodantes abalanzándose al galope tendido para incrustarse como un puño de acero contra el pecho de la infantería atónita. El tonelaje brutal del carruaje, multiplicado por la carrera desbocada de las bestias, generaba una onda de choque cinética ante la cual ningún muro de escudos podía evitar desintegrarse en un mar de sangre y astillas. Adiestrar a los equinos para soportar semejante suplicio exigía una genialidad que bordeaba lo esotérico. No en vano, esta civilización ostentaba el título de maestra suprema en el noble arte de la cría caballar. Afortunadamente, las arenas del tiempo nos han legado una joya invaluable. El minucioso pergamino de un afamado domador conocido como Kikuli. Sus escritos revelan con exactitud obsesiva un protocolo de adiestramiento que se prolongaba durante interminables meses. Sus métodos eran de una sofisticación deslumbrante. Combinaban galopes extenuantes con inmersiones violentas en aguas gélidas, calculaban hasta el último gramo el forraje que ingerían las bestias, y las insensibilizaban progresivamente ante el fragor ensordecedor de los tambores de guerra y los cegadores destellos del acero desnudo. El corcel imperial no solo precisaba de una explosividad arrolladora, estaba forzado a poseer unos pulmones de hierro para arrastrar una carrocería gigantesca sobrecargada con el peso de 3 verdugos forrados en armaduras. La filosofía detrás de esta carnicería rodante se entrelazaba íntimamente con la misma estructura vertebral de la sociedad hitita. Ser propietario de uno de estos ingenios mecánicos representaba el pináculo de los privilegios aristocráticos. Los hombres que empuñaban las riendas, reverenciados bajo el apelativo de Mariano, conformaban la élite más exclusiva y endiosada de la nación. Sus existencias enteras se consumían en la arena de entrenamiento, perfeccionando hasta la obsesión el arte de dominar a estas impredecibles máquinas de muerte. El mismísimo monarca ejercía como inspector en jefe del arsenal móvil, consciente de que aquellos carros de guerra representaban el argumento diplomático más persuasivo de todo su imperio. Cada una de estas formidables plataformas estaba asignada a un trío de combatientes específico, una trinidad letal que respiraba y asesinaba como un solo organismo. La sincronía telepática entre el conductor y los asaltantes requería lustros de sudor derramado para alcanzar la perfección.
A la hora de desatar el infierno, el alto mando jamás dispersaba sus fuerzas en escaramuzas solitarias, las lanzaban en enjambres masivos. Avanzaban agrupados en falanges compactas y líneas milimétricamente trazadas. Cuando semejante avalancha imparable de roble, acero y furia animal se ponía en marcha, el mismísimo suelo se resquebrajaba y gemía bajo su peso. La doctrina era simple y brutal. Fracturar el esqueleto del ejército hostil, inocular un terror paralizante en las venas del enemigo y obligarlo a emprender una fuga desesperada. En el instante mismo en que la moral del adversario colapsaba y sus filas se deshacían, emergían de las sombras las tropas de infantería, encargadas de cegar las vidas restantes y firmar la masacre definitiva. Aquellas bestias sobre ruedas funcionaban como la ganzúa maestra capaz de forzar las cerraduras de las ciudadelas más formidables. Un elemento no menos crucial radicaba en la indumentaria que portaban estos verdugos motorizados. Favorecidos por los asombrosos avances metalúrgicos previamente mencionados, los jinetes de élite se enfundaban en imponentes corazas escamadas, forjadas con gruesas placas superpuestas de bronce o acero endurecido. Esta segunda piel los blindaba, volviéndolos prácticamente inmunes a las lluvias de proyectiles ligeros. Ni siquiera las monturas quedaban a merced del azar en ocasiones, los corceles se vestían con pesadas gualdrapas confeccionadas a base de pieles curtidas y fieltros impenetrables. Lejos de ser un mero capricho de transporte, esta invención constituía una sofisticada plataforma militar integrada, donde hasta el detalle más ínfimo, desde la tenacidad del eje rotatorio hasta el afilado letal en la pica del gigante de la retaguardia, conspiraba hacia un único fin: la erradicación total del enemigo. No obstante, semejante maquinaria de devastación también arrastraba sus propios fantasmas. Su inmenso poderío se reducía a cenizas si no disponían de llanuras lo suficientemente despejadas para coger inercia. Cuando el escenario se torcía hacia la espesura de los bosques o los escarpados laberintos montañosos, toda su majestuosa letalidad se desvanecía como humo. A todo ello había que sumar la sangría económica que suponía mantener operativos estos escuadrones mecanizados. Los regimientos equinos engullían toneladas de avena y exigían torrentes de agua cristalina, por no hablar de las fortunas que devoraban los maestros carpinteros cada vez que un carruaje retornaba astillado del matadero. Pese a estos pesados lastres logísticos, durante varias centurias ininterrumpidas, la división blindada hitita se alzó como el patrón oro indiscutible del arte de hacer la guerra en toda la franja del Próximo Oriente. Fueron estos precursores de los carros de combate modernos los que permitieron a los reyes de Atusa estrangular a voluntad la soberanía de territorios colosales y obligar a monarcas extranjeros a arrodillarse ante sus decretos. Cimentaron una maquinaria perfecta donde la vanguardia técnica, la brutalidad en la instrucción militar y el clasismo social formaban un tridente indestructible. Cada remache, cada rueda, cada estandarte, respiraba con el propósito obsesivo de subyugar los campos de batalla. No obstante, el destino, con su ironía habitual, les tenía reservado un bautismo de fuego definitivo. El encontronazo titánico contra otro imperio legendario, una cultura que, al igual que ellos, había confiado su alma a los carros de guerra, pero cuya filosofía de exterminio era diametralmente opuesta. Amanecía el siglo X antes de nuestra era, y el vasto tablero del antiguo Oriente comenzaba a asfixiarse bajo la sombra de dos titanes inconmensurables. Al sur, bajo el abrasador sol africano, resplandecía el apogeo del Egipto de la 19ª dinastía, gobernado con puño de hierro por el joven y desmedidamente ambicioso Ramsés II. En el polo opuesto, enclavado en las gélidas e implacables cumbres de Anatolia, se alzaba el imperio hitita, timoneado por la mente calculadora y serena de Mubatali II. El epicentro de esta colisión inminente no podía ser otro que la exuberante franja del levante mediterráneo, y más concretamente, la codiciada metrópoli de Cadés. Su posición clave la convertía en el nudo gordiano donde convergían las rutas más lucrativas de la época. No presenciábamos una vulgar escaramuza fronteriza, nos asomábamos al abismo de una contienda suprema por ostentar el título de la única superpotencia absoluta del mundo conocido. El faraón anhelaba fervientemente restaurar el yugo egipcio sobre los territorios sirios, un dominio que se había escurrido entre los dedos de sus antecesores. Con ese propósito obsesivo, movilizó una maquinaria bélica de proporciones colosales para los estándares del momento.
Una horda de 20.000 hombres de armas, estructurada en 4 divisiones masivas, cada una de ellas bautizada en honor a las deidades tutelares del panteón egipcio. Ramsés, embriagado de soberbia y convencido de que la victoria sería un simple trámite, cabalgaba al frente de la expedición. Sin embargo, del otro lado del tablero lo aguardaba Muwatalli II, un consumado maestro de la intriga, la logística y, sobre todo, del engaño. El monarca hitita no se conformó con reunir una coalición abrumadoramente superior en número, congregando a cerca de 35.000 efectivos bajo su estandarte. Su jugada maestra consistió en desplegar una red de desinformación tan sutil como letal. Utilizando peones sacrificables en forma de falsos desertores, Muwatalli sembró en la mente de los generales egipcios la ilusión de que las legiones de Ati se encontraban acampadas a cientos de kilómetros al norte, paralizadas por el terror a un enfrentamiento directo. Al morder este anzuelo envenenado, Ramsés II cometió la imprudencia táctica más grave de su vida. Ciego por la prisa de plantar su bandera en los muros de Cádiz antes que nadie, se despegó temerariamente del grueso de su ejército, avanzando a marchas forzadas únicamente acompañado por su primera división. Mientras los ingenieros del Nilo levantaban perezosamente las empalizadas de su campamento, arrullados por la falsa certeza de hallarse a salvo, la totalidad de la maquinaria militar hitita cruzaba furtivamente las aguas del río Orontes bajo el manto del silencio. Miles de pesados carros hititas, aquellas monstruosas plataformas de exterminio de las que hemos hablado, irrumpieron de súbito por encima de las colinas circundantes, desatando el infierno sobre la segunda división egipcia, que aún deambulaba desprevenida y dispersa a lo largo del camino. El impacto fue cataclísmico. Las formaciones de 3 hombres de los carros anatólicos literalmente descuartizaron las incautas filas enemigas, sembrando un pánico ciego que desembocó en una huida en masa espeluznante. La marea de soldados en desbandada se estrelló de lleno contra el campamento real de Ramsés, arrastrando consigo el terror más absoluto. En cuestión de minutos, el mismísimo Hijo del Sol se vio cercado por un océano de hierro enemigo. En aquel preciso instante, sobre aquellas llanuras bañadas en sangre, pendía de un hilo no solo el desenlace de la matanza, sino el curso íntegro de la historia faraónica. Fue la temeridad casi suicida de Ramsés y la providencial, y milagrosa, aparición de un contingente de mercenarios aliados lo que evitó la aniquilación absoluta del faraón. Paradójicamente, fueron los propios jinetes hititas quienes, cegados por la codicia al contemplar las incalculables riquezas esparcidas por el campamento egipcio, rompieron su férrea disciplina de combate para entregarse al pillaje. Ese fatídico lapso de desorden proporcionó a los defensores el oxígeno necesario para reagrupar sus filas destrozadas y empujar a los atacantes de vuelta hacia las orillas del Orontes. La carnicería de Cádiz concluyó en un sangriento y amargo empate técnico. Aunque los escribas de ambas cortes se apresurarían más tarde a esculpir en piedra relatos de victorias aplastantes, la cruda realidad es que ninguno de los dos colosos logró pulverizar al otro. Las legiones del Nilo sufrieron un desgaste humano atroz y se vieron forzadas a emprender una humillante retirada sin haber rozado siquiera las puertas de la codiciada ciudad. Por su parte, los hititas lograron preservar su dominio sobre la región, pero el coste en vidas y material había desangrado sus reservas. Muwatalli II, dotado de una visión política envidiable, comprendió que prolongar aquel forcejeo de desgaste mutuo solo serviría para desangrar a ambas potencias, dejándolas a merced de los verdaderos buitres que aguardaban en la penumbra. Uno de estos depredadores al acecho no era otro que el temible y emergente imperio asirio en el horizonte oriental. Los lustros que sucedieron a la batalla de Cádiz inauguraron una etapa de febril e intensa actividad diplomática. Nos adentramos en un periodo verdaderamente insólito dentro de los anales de la antigüedad, un momento de lucidez en el que los soberanos comprendieron que la tinta de un acuerdo podía resultar mucho más rentable que la sangre derramada. Transcurridos 15 agotadores años desde la contienda, ya bajo el reinado del nuevo monarca hitita, Hattusili III, se forjó un pacto que quedaría grabado con letras de oro en la historia universal de las relaciones internacionales. Se trataba, nada más y nada menos, que del primer acuerdo de paz documentado desde los albores de la civilización. Un testimonio imperecedero cuyos artículos sobreviven hasta nuestros días, tanto cincelados en los monumentales pilonos de los santuarios egipcios como impresos en las humildes tablillas de arcilla exhumadas en Hattusa.
La redacción de este tratado destilaba una precisión jurídica asombrosa para la época. Sus cláusulas proclamaban un cese de hostilidades perpetuo y una fraternidad inquebrantable entre ambos reinos. Los líderes supremos no se limitaron a envainar sus espadas, se juraron mutua asistencia militar frente a la agresión de cualquier tercera potencia o ante el estallido de sublevaciones internas. Resulta especialmente revelador el apartado referido a la extradición obligatoria de disidentes políticos, una maniobra maestra concebida para blindar la estabilidad de las dinastías gobernantes de ambas naciones. En un gesto inaudito, el rey de Ati y el faraón se dirigían el uno al otro utilizando el apelativo de hermanos, un reconocimiento explícito y revolucionario de la absoluta igualdad jerárquica entre ambos colosos. Aquello representaba el triunfo absoluto del intelecto humano sobre la brutalidad pura. Este histórico cese de hostilidades quedó irrevocablemente sellado mediante una alianza nupcial de proporciones épicas. Atusili III entregó a su propia hija para que emprendiera el viaje hacia las orillas del Nilo y contrajera nupcias con el mismísimo Ramsés II. Las festividades orquestadas en ambas capitales para celebrar este enlace carecieron de parangón en la memoria viva. La princesa hitita hizo su entrada triunfal en dominios egipcios encabezando una procesión kilométrica, atestada de plata, oro y de los equinos más formidables de las cumbres anatólicas. Esta suntuosa boda se erigió como la manifestación tangible de que los años oscuros de derramamiento de sangre por el control de Siria habían quedado definitivamente sepultados. El tejido de unos vínculos mercantiles y culturales de enorme solidez entre ambas potencias garantizó a la región un oasis de calma que se prolongaría durante varias décadas. El choque en Cadés y el posterior apretón de manos alteraron profundamente la cosmovisión de los hititas. Por primera vez, se reconocieron a sí mismos como un engranaje fundamental dentro de una red internacional mucho más vasta y compleja. Los depósitos de arcilla de aquella era desbordan de epístolas cruzadas con monarcas de todos los rincones, rebosantes de discusiones sobre minúsculos detalles del protocolo y la etiqueta cortesana. Fue el amanecer de la gran diplomacia, una era dorada donde el peso de una promesa formal podía igualar, e incluso superar, la letalidad de una hoja de hierro. Los hijos de Ati demostraron al mundo que no solo eran una fuerza de aniquilación imparable, sino también estadistas de un refinamiento superior, dispuestos a sacrificar su orgullo en el altar del pragmatismo para asegurar la perpetuidad de su civilización. Paradójicamente, esta época de bonanza y apaciguamiento fronterizo propició que el imperio comenzara a mirar hacia sus propias entrañas. Libres de la presión asfixiante de las guerras exteriores, las élites hititas volcaron sus energías en vertebrar su intrincadísimo mosaico cultural. Se embarcaron en la titánica empresa de cohesionar un panteón divino inabarcable y de cimentar una arquitectura legal robusta. Aquel gigantesco leviatán territorial, cuyas garras se extendían desde las aguas del mar Egeo hasta las riberas del Eufrates, demandaba imperiosamente argamasas más sutiles que la mera coacción militar para no desmoronarse. Fue entonces cuando los hititas empezaron a tejer una red de creencias y normas de convivencia verdaderamente insólita, moldeando una sociedad que destacaría por su excentricidad y su tolerancia en medio del brutal escenario de la Edad del Bronce. Bajo la deslumbrante fachada de sus implacables campañas de expansión y el terrorífico estruendo de sus carros de guerra, latía un espíritu nacional que desafiaba todos los esquemas. Al repasar los anales de otros imperios contemporáneos, la tónica general es toparse con sociedades asfixiadas por castas inamovibles y la imposición a sangre y fuego de un único credo oficial. El camino elegido por los hititas, en cambio, se desvió radicalmente de esta norma. Fueron ellos mismos quienes bautizaron a su patria como el dominio de los 1000 dioses, y la etiqueta distaba mucho de ser una hipérbole vacía. Su particular filosofía de Estado se cimentaba sobre pilares que, bajo el prisma actual, catalogaríamos como una sorprendente inclusividad y una reverencia genuina hacia las costumbres foráneas. Esta pasmosa maleabilidad interna fue precisamente el pegamento que les permitió mantener cohesionados a docenas de clanes y metrópolis dispares, cada uno de los cuales aportaba al caldero imperial sus propias deidades protectoras y sus particulares códigos de justicia. El universo espiritual de este pueblo era el reflejo exacto de su accidentada historia. Conviene recordar que sus orígenes se remontan a aquellos primeros invasores indoeuropeos que decidieron entrelazar sus destinos con los autóctonos áticos.
En un rasgo de pragmatismo deslumbrante, en lugar de reducir a cenizas los santuarios preexistentes, los monarcas de Ati procedieron a integrarlos institucionalmente. Cada vez que sus legiones rendían una nueva urbe o conquistaban una provincia inexplorada, sus generales tenían prohibido profanar o derribar a los ídolos de los vencidos. Todo lo contrario. Ordenaban trasladar las efigies sagradas con suma deferencia hacia su fortaleza de Atusa, o bien decretaban oficialmente su incorporación al panteón supremo de la nación. La lógica hitita era aplastante y matemática. A mayor número de entidades divinas velando por sus intereses, más inquebrantables resultarían los cimientos de su imperio. En el pináculo de esta inmensa y caótica asamblea celestial reinaba una pareja de deidades supremas. Tesub, el furibundo señor de los cielos y las tormentas, flanqueado por Arinná, la deslumbrante diosa solar. Juntos personificaban la fusión perfecta entre la ira desatada de la bóveda celeste y el poder engendrador y nutritivo de la tierra. Pero esta estrategia teológica encerraba un maquiavelismo político formidable. Al ver que sus ídolos ancestrales eran venerados por las mismísimas autoridades de Atusa, los habitantes de las provincias sometidas dejaban de percibirse a sí mismos como parias subyugados dentro del engranaje imperial. El propio monarca hitita asumía sobre sus hombros la gravosa carga de ejercer como el sumo pontífice indiscutible para la totalidad de sus vasallos. Anualmente, el rey se veía forzado a emprender peregrinaciones rituales extenuantes a lo largo y ancho de sus vastos dominios, rindiendo pleitesía en los santuarios de las etnias más diversas. Estas procesiones suponían un desgaste físico y logístico espantoso, pero constituían el hilo invisible que mantenía suturada la alianza sagrada entre el trono y la multitud de pueblos que lo sustentaban. Para los hijos de Ati, existía una creencia insoslayable y aterrorizante. Si llegaban a omitir la ofrenda ritual a un solo ídolo tutelar, por insignificante o recóndito que pareciera, una ola de desgracias asolaría irremediablemente sus dominios. Resulta igualmente fascinante detenerse a examinar la posición de autoridad que gozaban las mujeres en el seno de la sociedad hitita. En un mundo antiguo caracterizado por relegar a las esposas al sombrío anonimato detrás del varón, la soberana hitita detentaba un poder fáctico y autónomo deslumbrante. El imperio reconocía una investidura muy particular denominada Taban Anna. Quien portaba este título no era simplemente la consorte del rey, sino una regente dotada de plenos derechos y de un halo religioso innegable. Incluso si la muerte se llevaba al monarca, la Taban Anna retenía su dignidad de forma vitalicia. El sucesor al trono no podía obrar a sus espaldas, estaba obligado por la ley a contar con su venia. Ella poseía la prerrogativa absoluta de estampar su sello oficial en los edictos estatales y de tejer su propia red de diplomacia internacional. Los archivos guardan constancia de reinas hititas que intercambiaban misivas de tú a tú con los mismísimos faraones egipcios, debatiendo sobre los grandes asuntos geopolíticos de la era. Esta atmósfera de equidad y respeto transversal empapaba también las raíces mismas de su ordenamiento legal. Mientras otras naciones fundamentaban sus códigos en el brutal castigo físico, los juristas hititas viraron el timón hacia una filosofía compensatoria. Un cuerpo estropeado por el verdugo representaba, a ojos del Estado, una mano de obra inútil y una merma para el imperio. El reo ejecutado era un labrador o un soldado menos. Por este motivo imperioso, la gran mayoría de las infracciones, desde el hurto hasta las lesiones físicas severas, se dirimían mediante la imposición de multas pagaderas en lingotes de plata o cabezas de ganado. El garrote vil o el patíbulo quedaban reservados en exclusiva para aquellos actos de traición directa contra las estructuras del reino o para la hechicería de índole maliciosa. Los magistrados perseguían sanar la concordia rota entre las partes y no meramente saciar la sed de sangre con el castigo. Las leyes hititas reglamentaban con minuciosidad obsesiva los aspectos más íntimos de la convivencia familiar, las transacciones comerciales y el sudor de la labor agraria. Incluso se establecieron salvaguardias para amparar los derechos de los esclavos y de los jornaleros asalariados. Resulta evidente que no podemos hablar de una democracia en el sentido moderno del término, pero contextualizado en el segundo milenio antes de Cristo, este armazón jurídico destilaba un humanismo insólito. La sociedad hitita se regía por un concepto profundo de orden cósmico conocido como Nasuku.
Se trataba del delicado equilibrio donde cada eslabón de la cadena, desde el humilde pastor de ovejas hasta el monarca del trono de Atusa, ocupaba un espacio prefijado y asumía deberes ineludibles. El crimen no era visto únicamente como una transgresión material, sino como una puñalada sacrílega a la armonía del universo, una herida espiritual que solo la confesión y el resarcimiento económico lograban cauterizar. Un rasgo adicional que revela la sorprendente sofisticación de los hititas es su posición de vanguardia como cronistas detallados de la historia. Los escribas reales no se dedicaban meramente a lisonjear y esculpir listas interminables de batallas victoriosas, consignaban con la misma exactitud los errores tácticos, los reveses políticos e incluso las enfermedades que asolaban a sus señores. Dejaron para la posteridad densos textos de lamentos dirigidos a los dioses, una ventana inestimable a través de la cual asomarnos a las angustias y al laberinto interior de aquellos hombres poderosos. En estos ruegos, vislumbramos a líderes agobiados por un peso moral asfixiante y un sentido del deber hacia su pueblo. A diferencia de las cortes del Nilo, donde el faraón se erigía como una encarnación divina intocable, el señor hitita se percibía a sí mismo como el primer servidor de los inmortales, obligado a velar por la rectitud terrenal. Ante el azote de las sequías o las plagas, el rey asumía la culpa de inmediato, rindiendo expiación pública y humillándose ante el cielo. El entorno en el dominio de los 1000 dioses era semejante a un tapiz deslumbrante y de 1000 colores. Entre los muros de la fortaleza de Atusa se entrecruzaban los murmullos de incontables dialectos forasteros. Sus archivos albergaban estelas cinceladas en una diversidad asombrosa de lenguas, mientras sus monumentos amalgamaban la rudeza de la roca maciza con la delicadeza estilística importada de las latitudes sureñas. Los hititas se consolidaron, de este modo, como los supremos custodios del saber de toda la edad del bronce. Asimilaron y reinterpretaron las antiguas epopeyas babilónicas, perfeccionaron los conocimientos astrológicos y anatómicos y los adecentaron a su propio contexto. Semejante capacidad de asombro ante lo desconocido los metamorfoseó en el faro intelectual de todo Oriente Próximo, un imán irresistible que congregó a pensadores y virtuosos de los rincones más dispares. Durante media historia milenaria, la auténtica fortaleza del imperio residió en esta intrincada y asombrosa maquinaria interna. Mientras aquel frágil equilibrio entre la indulgencia espiritual, la flexibilidad legislativa y la reverencia a la corona se mantuvo intacto, la gran potencia hitita permaneció inamovible como un bloque de granito. Era comparable a un titánico artefacto de relojería, donde cada engranaje, desde un clan minúsculo hasta el último dios exótico, había sido ajustado a la perfección. Este mecanismo milimétrico fue el escudo que salvó a los hititas de ser devorados por intrigas de sangre o embestidas extranjeras, salvaguardando el alma de la nación durante sus episodios más dramáticos. Sin embargo, paradójicamente, esta misma red intrincada de dependencias mutuas terminó por convertirlos en un gigante de cristal ante la arremetida de las catástrofes de orden global. Al declinar la clemencia de los elementos y fracturarse los puentes comerciales que unían su vasto territorio, los líderes de la tierra de los 1000 dioses se toparon de bruces con una hecatombe frente a la cual la plata no bastaba y los conjuros resultaban inútiles. Nos acercamos al precipicio del siglo XII antes de nuestra era. Sobre el otrora esplendoroso escenario de la Edad del Bronce comenzaban a arremolinarse presagios sombríos. La colosal hegemonía hitita, un bloque pétreo que durante siglos había señoreado implacable sobre toda Anatolia e impuesto sus designios a los reinos limítrofes, lucía incólume e invulnerable. No obstante, las crónicas universales se empeñan en recordarnos con cruel crudeza que los imperios de mayor envergadura no mueren, se desploman con el estruendo de un trueno al chocar de manera simultánea contra murallas de infortunio de distinta procedencia. El cataclismo que desintegró a los señores de Ati no se originó en la deshonra de una única escaramuza mal calculada. Representó el estallido absoluto y sistémico de toda su estructura, un torbellino donde la tiranía de los elementos, la podredumbre del espíritu cortesano y el éxodo masivo y dantesco de poblaciones enteras se conjuraron para borrar su civilización de la faz de la tierra. El primer hachazo lo descargó, de forma implacable, el propio ecosistema. Los especialistas de nuestra era, escudriñando los anillos seculares de los bosques fósiles y perforando el lodo primigenio de lagos extintos, han destapado una verdad aterradora.
El Próximo Oriente se asfixió bajo las fauces de una aridez apocalíptica que se prolongó ininterrumpidamente a lo largo de décadas. Para una nación como la hitita, cuyo vientre agrario dependía de forma desesperada de los chubascos puntuales que barrían la altiplanicie, esto equivalía a una sentencia de exterminio. Las doradas mieses se carbonizaron, los caudales de los ríos perecieron en el fango cuarteado y las titánicas despensas de la ciudadela de Atusa empezaron a devolver ecos huecos. La dentellada del hambre comenzó a roer los mismos tendones de la obediencia civil. Al vaciarse los pesebres de la plebe, la veneración hacia la corona, aquel soberano cuya obligación suprema consistía en mediar entre los inmortales y el suelo árido, inició una caída libre y vertiginosa. El pánico se apoderó del pueblo de Ati, convencido de que la cólera divina se había desatado sobre ellos, inyectando en su sangre el veneno de la inacción y del pánico absoluto. Sumado al estrangulamiento económico, el vientre mismo del imperio comenzó a desgarrarse. En los postreros alientos de su hegemonía, la nobleza de la casa reinante hitita sucumbió en un infierno de rencores y matanzas palaciegas. Las disputas a muerte por el control absoluto entre las diferentes ramificaciones del linaje real carcomían hasta el tuétano la autoridad del Estado. Los caudillos territoriales, husmeando el hedor a decadencia y pusilanimidad que emanaba del palacio central, cerraron las arcas de tributo y acuartelaron a sus destacamentos. La gran bestia imperial, antaño vigorosa y unificada, empezó a despedazarse en un archipiélago de reinos insignificantes. La impenetrable Atusa, aquel prodigio arquitectónico colgado de las nubes, se hundía inexorablemente en las tinieblas del abandono. Las comunicaciones frenéticas despachadas por el último gran monarca, Suppiluliuma II, destilan una angustia asfixiante. Sus llamados desesperados a los antiguos aliados exigían sangre y socorro, pero las manecillas del destino ya habían marcado la hora final. Fue justamente en aquel caos absoluto cuando el teatro de operaciones vio irrumpir a unos espectros que los pergaminos egipcios catalogarían, con terror supersticioso, como los pueblos del mar. Semejante apelativo designaba a un crisol salvaje de tribus desterradas procedentes de la cuenca occidental del Mediterráneo y del corazón insular del mar Egeo. Empujados por el látigo del hambre y el colapso ecológico de sus tierras, se abalanzaron hacia Oriente Medio como una plaga de langostas en pos de campos que devorar. No nos referimos aquí a ejércitos marciales o a hordas regulares. Estábamos ante el éxodo feroz y apocalíptico de naciones completas, una riada de guerreros empujando precarias carretas atestadas de ancianos, esposas, recién nacidos y fardos. Su marcha no era un avance militar, sino un fuego forestal incontrolable que convertía en cenizas cuanto rozaba. Su doctrina militar resultaba rudimentaria pero mortalmente astuta. Ataques relámpago lanzados desde las proas de sus bajeles seguidos de embestidas frontales con la infantería en masa, tácticas que demostraron ser el talón de Aquiles letal para los engranajes anquilosados de los pesados carruajes hititas. En una embestida implacable y destructora, los invasores marítimos aniquilaron los emporios costeros de la Anatolia occidental, antes de que su gigantesca marea de caos se derramara tierra adentro. Las tropas del reino hitita, exhaustas por la inanición prolongada y diezmadas por el fratricidio interno, intentaron oponer una muralla de hierro. Incluso, en un arranque de destreza sin precedentes para esta nación terrestre, el último de sus grandes soberanos, Suppiluliuma II, cosechó triunfos fugaces en batallas navales cerca del archipiélago chipriota. Pero todo fue en vano, aquellos destellos de gloria fueron apenas el resplandor de una brasa agonizante. Las legiones enemigas, descomunales en número y carentes de un núcleo único al que pudiera golpear, brotaban de la misma nada marítima. Cercenaron los cordones umbilicales del comercio de ultramar y sembraron la desolación y el fuego sobre los pastos que restaban. Aquellos sables hititas que alguna vez dominaron el orbe conocido, fraguados en el amanecer del hierro, se mostraron inútiles a la hora de tapiar las brechas colosales por las que se desangraban las fronteras de su patria. El epílogo ensangrentado de este drama aconteció alrededor del año 1180 previo a la era cristiana. Atusa, la majestuosa urbe encumbrada, coronada con sus cíclopes fortalezas de piedra y sus inaccesibles santuarios, sucumbió. Durante décadas, el consenso entre los expertos sostenía que la capital fue asaltada violentamente, saqueada y pasto de las llamas por la furia extranjera.
No obstante, las excavaciones más punteras esbozan un escenario mucho más desolador, teñido de derrota. Todo indica que cuando los invasores derribaron finalmente los portones de Hattusa, no hallaron más que el eco vacío de una urbe muerta. Anticipando la aniquilación de todo lo que amaban, el último gran señor de Ati, escoltado por el clero supremo y los remanentes de su pueblo, habían empaquetado sus tesoros sagrados, esfumándose para siempre en el manto oscuro de la cordillera. Las bestias invasoras se limitaron a prender fuego a las sombras, transfigurando la grandiosa herencia de Ati en una planicie llameante de hollín. El derrumbe estrepitoso de Hattusa sentenció a muerte al aparato imperial, mas no exterminó por completo la sangre de la nación hitita. Pequeños y dispersos remanentes, huyendo del desastre, consiguieron atrincherarse en el sureste agreste y entre las gargantas rocosas del norte de Siria. De esta simiente agónica germinaron lo que la historiografía bautiza como los reinos neo-hititas, bastiones y ciudades-estado en miniatura, cuyos moradores lucharon con obstinación desesperada por resguardar la identidad, el dialecto y los trazos artísticos de sus predecesores. Sin embargo, no representaban más que tenues reflejos de la deslumbrante grandeza de antaño. La ensoñación de gobernar como monarcas universales había expirado para siempre. Cercados y asediados incesantemente por vecinos jóvenes e implacables, particularmente los brutales ejércitos de Asiria y los arameos, estas esquirlas dispersas del antiguo imperio acabaron doblegándose, sucumbiendo a la amnesia cultural que imponía el contacto prolongado con entidades hostiles. Resulta de una crudeza casi inverosímil lo vertiginosamente rápido que el globo se olvidó del esplendor de la potencia hitita. En el estrecho lapso de un puñado de generaciones, la épica de un pueblo de guerreros y constructores que había osado plantar cara a la maquinaria faraónica comenzó a disolverse como sal en el agua. Aquellos archivos estatales colosales, primorosamente grabados en ladrillos de arcilla fresca, quedaron enterrados silenciosamente en la oscuridad subterránea, cubiertos por siglos de polvo, cenizas y el desprecio absoluto de la memoria colectiva. Las gigantescas esculturas de piedra, talladas para aterrorizar y fascinar a sus contemporáneos, terminaron estranguladas por espinos salvajes y cubiertas de musgo, contemplando impotentes a los ignorantes viajeros de las caravanas que vagaban frente a sus perfiles enigmáticos sin intuir la colosal narrativa que encerraban sus ojos ciegos de roca. En todo el tablero del Levante oriental y sus lindes se abatió el oscuro invierno de las civilizaciones. La brillante luz de la escritura se extinguió, los puertos mercantes, por los que discurrieron fortunas enteras, encallaron en la irrelevancia y los colosales alardes arquitectónicos regresaron lentamente al vientre de la tierra primigenia. La nada sepultó irremediablemente aquellas avenidas atestadas donde en un tiempo no muy lejano retumbaba el clamor asfixiante de la grandeza. Las fuerzas misteriosas que desencadenaron tal catástrofe sistémica siguen siendo un campo minado en las academias contemporáneas. ¿Fueron los hijos de Anatolia víctimas inocentes de una coalición maldita, orquestada por la furia del clima y el odio bárbaro? ¿O simplemente devoraron hasta sus últimas entrañas morales, dejando sin latido su portentosa estructura civil? Solo un axioma se mantiene firme e inquebrantable ante semejante ruina. El final abismal de las potencias de la Edad del Bronce redefinió por completo la ruta de la raza humana. Con los últimos suspiros del imperio de las montañas de Ati se apagó el rescoldo de saberes revolucionarios y maravillas técnicas, un legado deslumbrante que los siglos venideros tuvieron que reinventar pagando el alto tributo de su propio fracaso y mortandad. Aquel experimento colosal, la aspiración última de forjar una hegemonía plural y supranacional sostenida sobre la equidad legal y el honor de la palabra dada, terminó brutalmente destrozada, consumida por las brasas incontrolables del salvajismo absoluto de los nómadas. Así concluyó la epopeya de un imperio sin igual, aunque su herencia se negó a morir con él. Los esqueletos de piedra de Hattusa continuaron desafiando al tiempo sobre su atalaya rocosa, flagelados por vientos milenarios y lavados por incesantes lluvias, custodiando en las entrañas de la tierra respuestas a enigmas que la humanidad fue incapaz de descifrar durante casi 3000 años. Un segmento monumental de la memoria de nuestra especie simplemente se evaporó, desmoronándose hasta convertirse en polvo esparcido por la brisa. No obstante, como descubriremos a continuación, la Tierra es una guardiana celosa de sus secretos, y estaba destinado a llegar el amanecer en que las mudas rocas de Anatolia rompieran su letargo para devolver a los hititas desde las sombras del olvido.
Tras el colapso definitivo de Hattusa, un manto de silencio sepulcral, espeso e impenetrable, envolvió la historia de los hititas durante casi 30 siglos. Nos encontramos ante uno de los fenómenos de amnesia colectiva más sobrecogedores de los anales universales. Un imperio mastodóntico, que en su apogeo subyugó a la mitad del mundo civilizado, fue borrado de la conciencia humana con una pulcritud tan absoluta que parecía no haber existido jamás. Mientras los helenos erigían sus deslumbrantes polis y Roma escalaba hasta la cima del poder para luego despeñarse, ni un solo habitante del planeta pronunciaba el nombre de los monarcas hititas. Las denominaciones de sus gloriosas metrópolis se degradaron hasta convertirse en balbuceos incomprensibles, y sus proezas militares se disolvieron en la nada. De aquel linaje de conquistadores apenas sobrevivieron unas parcas y crípticas referencias en las páginas del Antiguo Testamento, donde los hititas eran reducidos a la categoría de una tribu insignificante que malvivía en los confines de Canaán. Durante generaciones enteras, la erudición académica despachó estas menciones como meros errores de transcripción o fábulas carentes de cualquier fundamento histórico. El panorama comenzó a resquebrajarse únicamente al despuntar el siglo XIX. Aventureros y legados diplomáticos que se internaban en el corazón árido de Anatolia empezaron a toparse con vestigios desconcertantes. Talladas en la roca viva, emergían siluetas de guerreros tocados con singulares yelmos cónicos y calzados con botas de puntas exageradamente curvadas hacia arriba. Flanqueando estas efigies, se distinguían símbolos arcanos que desafiaban cualquier clasificación, no guardaban parentesco alguno con la elegante caligrafía jeroglífica del Nilo ni con las rígidas cuñas de la escritura mesopotámica. Fue en el año 1834 cuando el explorador galo Charles Texier tropezó, casi por accidente, con las ruinas ciclópeas de una urbe en las proximidades de la aldea de Bogascoy. Quedó paralizado ante la magnitud colosal de sus murallas y la majestuosidad de sus santuarios, pero su mente fue incapaz de concebir que acababa de desenterrar la capital de una superpotencia borrada de la historia. Atribuyó erróneamente aquellos escombros monumentales a una fortaleza meda o a un asentamiento de origen celta. La comunidad científica internacional se aferraba obstinadamente a su negativa de aceptar la existencia de una tercera fuerza hegemónica en el Oriente Antiguo, una potencia capaz de mirar de igual a los colosos de Egipto y Babilonia. Sin embargo, el goteo de descubrimiento se tornó en un torrente imparable. En los territorios del norte de Siria y a lo largo y ancho de Turquía, brotaban incesantemente nuevos monolitos grabados con aquellos mismos jeroglíficos indescifrables. En el año 1880, el erudito británico Archibald Sayce se armó de valor para postular una teoría revolucionaria. Todos aquellos enigmáticos monumentos eran obra exclusiva del pueblo hitita, la misma estirpe que la Biblia mencionaba casi de pasada. Su osadía fue recibida con un muro de escepticismo burlón. Sus pares académicos lo ridiculizaron apodándolo con sarcasmo el descubridor de los hititas, relegando sus hipótesis al rincón de las fantasías febriles. Pero las entrañas de la tierra ya estaban listas para escupir su secreto mejor guardado. El punto de inflexión definitivo cristalizó en 1906. El arqueólogo y experto en lenguas orientales de origen alemán, Hugo Winkler, clavó su pala en los yacimientos de Bogascoy, el emplazamiento exacto de la mítica Hattusa. Lo que exhumó de aquellas trincheras convulsionó los cimientos de la arqueología mundial. Rescataron de su tumba de barro más de 10.000 tablillas de arcilla cocida. Habían dado, de bruces, con el archivo de estado íntegro de los emperadores hititas. Winkler comprendió la magnitud sísmica de su hallazgo en el instante mismo en que identificó, entre aquel mar de barro escrito, un documento redactado en acadio, la lengua franca de la diplomacia internacional de la época. Se trataba, ni más ni menos, que de una copia exacta de aquel legendario tratado de paz rubricado entre Ramsés II y Hattusili III, un texto que hasta entonces solo se conocía por los grabados en los muros de los templos faraónicos. La evidencia era aplastante e irrefutable. Los hititas no eran un mito, y Hattusa había sido el cerebro y el músculo de su imperio. No obstante, un nuevo y formidable obstáculo se erigió ante los investigadores. La inmensa mayoría de las tablillas desenterradas estaban trazadas en un idioma alienígena, a pesar de emplear los familiares caracteres cuneiformes. Los lingüistas eran capaces de vocalizar los sonidos,
pero el significado de las palabras permanecía herméticamente cerrado. El proceso para resquebrajar el código de esta lengua se erigió como una de las epopeyas intelectuales más apasionantes del siglo XX. La llave maestra que abrió aquella cerradura milenaria fue forjada por el filólogo checo Bedřich Hrozný en el año 1915. En plena efervescencia de la Primera Guerra Mundial, mientras escudriñaba incansablemente los textos hititas, su mirada se detuvo en una frase peculiar. Identificó un vocablo que le evocó sorprendentemente la palabra germana baser, agua, y otro término que le sugirió el verbo comer. Guiado por este destello de intuición, logró traducir la primera oración completa. Ahora beberéis agua y comeréis pan. El avance logrado por Bedřich Hrozný dejó estupefacta a la élite científica internacional. Quedó demostrado de manera irrefutable que el idioma de los hititas se entroncaba directamente en la vasta familia lingüística indoeuropea. Este hecho colosal implicaba que los vetustos amos de la meseta anatólica compartían lazos de sangre lingüística con los habitantes de la Europa contemporánea, con los persas y con los pueblos del subcontinente indio. Representaba el vestigio escrito indoeuropeo más arcaico jamás documentado en los registros humanos. A partir de aquel instante crucial, los hititas emergieron definitivamente de las sombras del olvido. Los eruditos comenzaron a descifrar sus plegarias desesperadas, su corpus legislativo, sus exóticas recetas culinarias e incluso los manuales detallados para la doma de sus corceles de guerra. Ante los ojos atónitos de la humanidad se reveló una civilización vibrante, de pasiones desbordadas, despiadada en ocasiones, pero poseedora de una mentalidad asombrosamente adelantada a su era. Gracias a décadas de labor arqueológica y filológica extenuante, hoy atesoramos un volumen de conocimiento sobre los hititas que supera con creces lo que sabemos de otras muchas naciones de la antigüedad. Hemos logrado reconstruir los planos laberínticos de sus lugares sagrados, hemos rescatado del anonimato los nombres de sus poderosas reinas y hemos diseccionado la compleja jerarquía de su maquinaria bélica. Se ha desvelado, además, que la impronta hitita dejó una huella gigantesca y fundacional en la gestación de la mitología y la cultura helénicas. Numerosos relatos épicos y leyendas que tradicionalmente hemos catalogado como patrimonio exclusivo de Grecia, hunden en realidad sus raíces en el imaginario hitita. La figura del dios soberano de las tormentas enzarzado en combate mortal contra una serpiente monstruosa, o las intrincadas sagas que narran la sucesión violenta entre diferentes generaciones de deidades, todo ese torrente narrativo desembarcó en el mundo egeo transitando a través de Anatolia. Los hititas actuaron como el gran acueducto cultural a través del cual la sabiduría milenaria del Oriente irrigó los cimientos de la naciente civilización europea. En la actualidad, las majestuosas ruinas de Hattusa ostentan el merecido título de Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la UNESCO. Las imponentes puertas de los leones y el sobrecogedor santuario esculpido en la roca viva de Yasilicaya reciben cada año el tributo de admiración de multitudes de viajeros de todo el globo. Los hititas han dejado de ser considerados una mera tribu erradicada por el tiempo. Han reclamado, por derecho propio, el sitial que les corresponde en el triunvirato de las superpotencias que dominaron la Edad del Bronce. Su epopeya se erige como un poderoso recordatorio de que ni siquiera el abismo más profundo del olvido es eterno. Los hititas han regresado de entre los muertos para leccionarnos sobre la supremacía de la ley, sobre el poder transformador de la diplomacia y para demostrarnos que, si bien la vanguardia tecnológica puede catapultar a una nación hasta la cima del mundo, es única y exclusivamente la cohesión interna la que puede garantizar su permanencia en ella. La Odisea de los hititas es, en esencia, la historia de un retorno triunfal a casa. Tras yacer sepultados en el vientre de la tierra durante 3 milenios, han vuelto a alzar la voz para comunicarse con nosotros, dejándonos una lección inmarcesible. Ninguna civilización de auténtica grandeza se esfuma sin dejar rastro. Simplemente aguarda, con infinita paciencia, el momento propicio para resurgir y reclamar su lugar inalienable en la memoria colectiva de la humanidad. Si este relato te ha cautivado, te invito a que te suscribas a mi canal Historia Soñolienta.